Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Y hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas capítulo 10 y Segunda de Samuel capítulo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 10. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y a los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos de los laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisua. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que los filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora vamos con 2 de Samuel capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y sus hijos Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó, y él me contestó: ¿quién eres? Le respondí: soy una amalecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se lo he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que traía la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó un amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres: mátalo. Enseguida el hombre le clavó la espada al amalecita y lo mató. Y David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñara al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jazer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en la colina. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncian en Gad, ni lo proclaman en las calles de Ascalón. Oh, a las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo.
oh monte de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen de sus muertos. Capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David y sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarvia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner les sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, insistió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada tribu para pelear, 12 hombres de Benjamín que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces ese lugar de Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarvia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner, lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó: ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con el otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espada y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner
El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Abna, cerca de Gía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab: «Es inevitable que nos matemos unos a otros. ¿No te das cuenta que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas?» Entonces dijo Joab: «Si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario». De manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Manaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael, pero murieron 360 hombres de Abner, todos los de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Bueno, y así empezamos un nuevo libro, añadiendo Primera de Crónicas, capítulo 10, ya que si notas nos da un poco más de información acerca de la muerte de Saúl. Y si notas, terminando el capítulo 10 de Primera de Crónicas, dice que él murió a causa de su desobediencia. Entonces es un dato que, aunque teníamos ya especulaciones terminando Primera de Samuel, aquí nos confirma una vez más por qué murió. Entonces esto nos da a entender cómo definitivamente la cobertura de Dios es más que real. Cuando estamos dentro de la cobertura, dentro de la voluntad de Dios y de todo lo que el Señor ha puesto en nosotros para guardarnos y protegernos, es un beneficio que quizás muchas veces nosotros ignoramos cuando vivimos el día a día y ni siquiera nos imaginamos de cuántas cosas Dios nos ha guardado. ¿Y por qué? Porque vivimos precisamente bajo esa cobertura a causa de la obediencia. Entonces, quizás puedes cometer errores, quizás yo puedo cometer errores, pero aún así nosotros vamos ¿a quién? Al Señor. Entonces es algo similar, por ejemplo, a lo que David hacía. Por ejemplo, cuando David estaba huyendo de Saúl y él huyó hacia tierras filisteas, y fue cuando fue con el rey Aquís. Entonces notamos, y la misma palabra lo dice, como que él no había consultado al Señor si debiera o no, pero aún así él se mantenía fiel a Dios. Entonces con esto ¿a qué voy? Que no somos perfectos, pero en lo que humanamente podemos hacer, nosotros vivimos bajo esa voluntad de Dios, obedeciéndolo y tratando de agradar a Él, como decíamos el día de ayer, buscando ser ese corazón agradable, buscando cómo agradar al Señor. Y luego de eso, entonces volvemos a 2 de Samuel capítulo 1, donde ya entonces David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, hace un canto de amargura. Imagínate, no solamente Saúl había muerto, quien él consideraba su ungido, sino su mejor amigo. Y si notas, creo que David decía la palabra de Dios que Jonatán amaba a David, pero claramente de una forma de hermandad muy profunda. Imagínate tener que perder a ese mejor amigo. Entonces, luego de esto, David consulta. Esto me parece maravilloso, como la Biblia lo enfatiza, que él consulta al Señor qué debía hacer. Y aquí es donde notamos acerca de cómo la tribu de Judá hasta el día de hoy tiene tanto renombre, y es porque se mantuvo leal a David. Entonces me parece algo importante decirlo, porque a partir de ahora la tribu de Judá va a empezar a tomar un poco más de fuerza, y cómo va a empezar a ser mucho más
vamos a leerla muchas más veces, porque si notas hasta ese punto es la tribu de Leví, de los levitas, la que ha tenido como prioridad. Pero a partir de ahora la tribu de Judá es la que va a empezar a tener más renombre por su fidelidad a David. Entonces aquí empieza un nuevo reinado, va a empezar un segundo rey. David hasta este punto no ha reinado en todo Israel, sino que empieza en Judá. Y si notas algo importante, es que cuando vuelve a Judá, entonces del otro lado vemos a Isboset como es rey de varias tribus, de Benjamín y de otras, y entonces empieza una batalla entre estas dos partes de un mismo reino. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Entonces claramente entendemos que es por fidelidad a su rey. Entonces vemos cómo se empieza a debilitar el reinado de Isboset, hijo de Saúl, y cómo el reino de David se empieza a fortalecer. Entonces esto es un dato muy importante que nos ayuda a ver cómo Dios va a empezar a respaldar de una forma tan maravillosa a David. Y creo que esto tiene que ser para nosotros como un estandarte de cómo nosotros también queremos ser. Quizás no vamos a ser reyes o reinas aquí en este mundo por ahora, pero creo que sí es importante que donde quiera que el Señor nos coloque, sea en un puesto de alto rango o sea incluso en nuestra propia casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, es que nosotros, así como David, mostremos ese amor y esa fidelidad que el Señor nos ha dado para con nosotros, que así como el Señor nos ha guardado dentro de su cobertura, nos ha dado su protección, es que nosotros asimismo también mostremos ese amor, esa fidelidad a Dios. Entonces, siempre recordando cómo David, siendo una vez más, como le decía el día de ayer, siendo un pastor, ahora mira, ya es un rey y empieza por la tribu de Judá. Entonces creo que es importante valorar este punto y entender cuál maravilloso es obedecer a Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu favor, por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos cuánto, Señor, nos amas y tienes misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, en tu maravilloso y grande nombre, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, a tus palabras y a tu voluntad, a obedecerte en todo momento. Muchas veces nos parece quizás difícil el obedecer, pero sabemos que obedecerte es mejor, Señor, que los sacrificios, como lo leíamos anteriormente en algunos capítulos, porque nuestra voluntad, Señor, debe estar rendida siempre a ti, porque no se trata de cuánto hacemos, sino de cómo, Señor, lo hacemos para ti. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestro corazón y nuestra mente esté conectada a ti y a tus palabras, Señor, que te obedezcamos y que te agrademos en todo lo que hacemos. Y te damos gracias porque todo lo que hacemos es para un honor y gloria de tu nombre. Oramos, Señor, dándote gracias porque tú has sido más que bueno y fiel para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y así terminamos una vez más la Biblia en un año de forma cronológica y mañana nos vemos una vez más en un nuevo capítulo. Dios te bendiga.